internacional y vamos a hablar sobre la agudización de la crisis del Mar Rojo. Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, están intensificando sus ataques contra barcos en el Mar Rojo, que, según dicen, son una venganza contra Israel por su campaña militar en Gaza. Vamos a adentrarnos a esta realidad para entender un poco más de lo que está sucediendo en esa región del mundo, para lo cual ya estamos en contacto con el profesor Bruno Tondini, analista internacional. Bruno, buen día. Carolina te saluda. Estás muteado, me parece. Vamos a ver si podemos corregir. Perdón. Ahí estamos, Bruno, buen día. Buen día a todos los oyentes y televidentes de Radio María. Bueno, sí, vamos a hablar justamente de tal vez un punto de nuestro mundo que no le hemos prestado atención y que, bueno, a partir de lo que se está viviendo en Gaza, por las relaciones con ese tema, bueno, aparece en el candelero internacional, pero que, bueno, al final vamos a decir bien por qué. A ver, sí, empezamos a tratar de entender todo esto. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a hablar un poco de Yemen. En Yemen está el estrecho de Bab el-Mandeb. ¿Qué es este estrecho? Este estrecho es en realidad como la puerta de salida al Mar Rojo, que en la parte norte tiene el Canal de Suez. Por allí pasa el 15% más o menos del comercio mundial, ¿sí? Sobre todo que va a Europa y demás como la vía más rápida, ¿sí? Y entonces ahí, en ese lugar, es donde empezamos a hablar, en ese escenario es que empezamos a hablar de qué es lo que está pasando. Bueno, Yemen, dentro de Yemen hay una guerra civil, hace tiempo ya, ¿sí? Pero bueno, que había tenido un alto al fuego, pero que bueno, quienes en este caso están apoyados por Irán, que son justamente de la misma orientación religiosa, ¿sí? Han empezado a tratar de trabar el conflicto, el comercio mundial, atacando con drones, que es un poco las nuevas tecnologías que ha desarrollado bastante Irak, y algunos misiles, digamos, de alcance medio que han utilizado, no, digamos, contra Israel, ¿sí? Han producido que, en definitiva, este punto del planeta, como decíamos recién, se empiece a hablar del mismo, pero que en realidad, y como bien lo podemos señalar allí, lo observamos en el mapa, sí, en realidad es un conflicto que tiene más de 20 años. Bien, ¿estos ataques han obligado a algunas compañías navieras y petroleras a suspender el tránsito por la zona? Sí, concretamente las 5 principales compañías de portacontenedores del planeta han decidido evitar esa ruta. O sea, con lo cual, a partir de ahora, eso va a tener, digamos, el tráfico comercial, que es el 80% del planeta, del comercio del planeta, va por mar y va en contenedores. Aquí en la zona donde yo vivo, bueno, cercana a la capital, uno puede ver los puertos de contenedores dedicados a eso, ¿sí? Y hablamos alguna vez de alguna terminal que ha sido rentada por China, que es la terminal número 5 del puerto de Buenos Aires, pagando un canon y demás, aunque esté vacía. Pero bueno, es harina de otro tal, como diríamos por ahí. Pero es para demostrar la importancia del tráfico de contenedores, donde está todo lo que nosotros, digamos, usamos de carácter importado, desde alimentos, ropa, etcétera, ¿no? Pero bueno, esas 5 compañías han decidido por el momento de, digamos, pasar todo ese comercio y ese tráfico comercial marítimo a el sur de África y por el Cabo de la Buena Esperanza, lo cual va a implicar obviamente un mayor costo, ¿sí? Y además también el tema de, ahí vemos en algunos casos también la posibilidad del tráfico de gas y de petróleo, que también va a tener obviamente un aumento en sus costos y obviamente en el precio internacional, ¿sí? Hay que recordar que, por ejemplo, Bahrein, que está ahí, donde está la sede un poco del comando, que anticipamos un poco lo que sigue,
de protección de esa zona, ¿sí? Donde está el comando de la flota norteamericana. Básicamente lo que hace es, a través de ese canal, transportar un tercio de su producción de gas al resto del planeta, ¿no? O sea que, bueno, estamos ante, en definitiva, una situación compleja, no solamente por las repercusiones políticas de lo que puede ser afectar la crisis en Gaza, sino en realidad el comercio internacional. Estos rebeldes hutíes se dice que han sido armados y entrenados por Irán. ¿Esta afirmación es cierta? Sí, es tal vez junto con Hezbollah, digamos, de los grupos, podemos llamarlos así, paramilitares mejor entrenados, y mayormente abastecidos por Irán, que como vimos no es lo que ocurre tanto en Gaza, ¿no? Pero bueno, que en definitiva han formado un eje allí, y que aquí se ve, sí, con una acción concreta, sí, al atacar buques de transporte con drones, bueno, han forzado a que 10 países, fundamentalmente Estados Unidos, pero varios países de Europa, podemos señalar España e Italia, van a participar de la conformación de una flota combinada para proteger justamente en los próximos tiempos este tráfico comercial que es tan caro y tan importante justamente a Europa, que era un poco con lo que estábamos diciendo. Pero sí, realmente, obviamente están financiados y bueno, en realidad forman parte de una minoría, ¿sí? Poblacional, que acá tal vez yo me voy a tomar el atrevimiento de robar un minuto, porque aquí lo que hay es en realidad una nueva guerra en un lugar estratégico del planeta entre dos facciones religiosas, pero que son extremas. No todo conflicto religioso genera un conflicto bélico, pero bueno, interno en un país. Pero hay una guerra civil en Yemen desde principios del siglo XXI, o sea, hace más de 20 años, con un alto al fuego que gracias a Dios se ha prolongado desde el año pasado, pero que parece que obviamente la belicosidad existe porque es alimentada por intereses comerciales. Y esto que yo decía de quitarles un minuto es para que en esta etapa que nos acercamos al Niño Jesús y demás, vinculado a la Navidad, pensemos en las crisis humanitarias que estas pequeñas guerras localizadas generan, ¿sí? Porque realmente ha habido 150.000 muertos, 15.000 civiles desde el año 2015, 4 millones de desplazados, o sea, estamos hablando de una cantidad un poco apenas menor de los desplazados que han ocurrido en la guerra de Ucrania. O sea, en Ucrania tenemos 6/7. Entonces, todo esto genera una crisis humanitaria. Es más, Yemen es el país, el estado más pobre, ¿sí? Con alrededor del 70% de su población en pobreza, ¿sí? Del Medio Oriente. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a pensar por qué esos intereses comerciales y además también de otro tipo, porque tenemos, como decíamos, como una especie de hilo que va afectando el comercio internacional en estos últimos tiempos. Tenemos la crisis en Taiwán, lo que vimos también allí de Singapur, donde arranca el tráfico de contenedores. Después tenemos obviamente esto de Yemen, el problema obviamente en Gaza, que está cerquita del canal de Suez. O sea, todas y cada una de los conflictos que estamos viendo, con muertos, con desplazados, con niños, con problemas y demás, fomentado básicamente por la búsqueda de mayor ganancia o avidez en ciertos sectores que realmente se olvidan de que vivimos en un planeta donde hay 8.000 millones de personas, ¿no? ¿Por qué? Te voy a preguntar y nos queda un minuto. Capaz que lo tengamos que dejar para el miércoles que viene. ¿Por qué conflictos como estos, como los conflictos de Yemen, que tienen la misma cantidad de problemáticas para la gente, de cantidad no llegan tanto como los de Ucrania, por ejemplo? Bueno, es como suele ocurrir, o sea, todo tiene que ver, ahora lo estamos viendo por esto que decimos, o sea, el 15% del comercio mundial pasa por ahí. Entonces ahora, misteriosamente, reverbece esto, o sea, es un conflicto importante. Lo de Ucrania es importante a nivel geopolítico
Y esto de Yemen también es importante a nivel geopolítico. Por eso, digamos, aparece como noticia internacional. Pero bueno, en definitiva, todos tienen ese correlato, ¿sí? O sea, hay una cuestión de carácter geopolítica, pero fundamentalmente geoeconómica, ¿sí? De cómo se van reacomodando los precios de los distintos commodities que tanto hablamos, petróleo, granos. En el caso de Ucrania es el tema de granos, el gas también es importante. Y bueno, en el caso de Ucrania hablamos de la producción. En este caso de Yemen, el canal de Suez, estamos hablando del transporte de mercaderías para abastecer los principales centros, digamos, de desarrollo mundial, de poblaciones mundiales. Por eso tienen, digamos, mayor prensa estos conflictos. Pero vuelvo a repetirlo, existieron siempre, no digo siempre, pero digo, en definitiva, hace mucho tiempo. Tienen graves consecuencias para la humanidad, pero bueno, es como siempre, no lo vemos, ¿no? Claro. Y quiero dejar también para que pensemos, Sí. ¿no? En esta semana navideña. O sea, nosotros tenemos los mismos en la Argentina problemas económicos que estados que viven prácticamente en guerra. Y tenemos la paz como un denominador común a nuestra sociedad. Bueno, sería bueno que empecemos en esa paz a reflexionar y evitar, digamos, ciertas cuestiones que afectan y que nos generan pobreza, nos generan exclusión, ¿sí? Nos generan dolor, niños que no van a la escuela, etcétera, y que podamos de esa manera poder superar la crisis que vivimos, que, como vuelvo a repetir, lamentablemente nos ubican en un lugar muy extraño en el planeta, porque sin una guerra, sin un conflicto interno, tenemos números económicos semejantes a los de estos países que hemos venido abordando durante el año, que viven flagelos mucho más pareciera complejos que los nuestros, pero que en las consecuencias de pobreza, vuelvo a decir, de la problemática de la niñez que nos tiene que convocar a todos, y que bueno, y encima tuvimos este problema en la zona de Bahía Blanca, que también se suma a una catástrofe climática que no nos ayuda en nada. Así que aprovechar este tiempo para la reflexión, y que bueno, tal vez aquellos que mayor poder puedan tener en nuestro país se puedan acercar un poco en el próximo año, y bueno, y podamos ir mejorando nuestra situación, aunque sea un poco, y salir de estos indicadores que son de países que tienen guerras y conflictos internos muy, muy pesados. Bruno, te agradecemos como siempre echar luz a todos estos temas y te deseamos toda la gente de Radio María una hermosa Nochebuena y una feliz Navidad. Lo mismo para ustedes. Un fuerte abrazo a todos